Dios mentiroso, y sabemos que nosotros por nuestra concupiscencia pecamos, pero no somos practicantes del pecado. Eso es, aleluya. Gracias, Señor. No es que maquinamos para pecar, no es que tenemos el pecado metido dentro de nosotros para nosotros cometer el pecado voluntariamente. ¿Cuántos entienden eso? Una vez venimos a Cristo podemos cometer un montón de faltas, pero para eso tenemos a Cristo, para eso tenemos la sangre de Cristo, para eso tenemos la misericordia de Dios, para eso tenemos la gracia, para eso tenemos el amor de Dios. No como un permiso, como para nosotros seguir pecando, sino sabiendo de que hay un Dios poderoso, un Dios que nos levantó, un Dios que nos dio vida, un Dios que nos resucitó juntamente con Él para que usted y yo vivamos entre los muertos. Vive Dios. Santo. Dice ahí, Poderoso. así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia es la que va ahora a reinar en nosotros. El regalo no merecido. El que cuando Dios nos mira, nos va a mirar a través del lente de Cristo. Por eso Cristo dijo, sin mí nada podréis hacer. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Porque es a través del sacrificio que yo voy a hacer en la cruz del Calvario que lo que va a justificar, es lo que va a comprar, es lo que va a redimirnos a todos del pecado. ¿Para qué? Para que entonces seamos aceptos delante del Padre, porque ya el Padre a unos le dio la ley, y la ley lo que trajo fue pecado, y es la paga del pecado es muerte. Nadie pudo cumplir la ley. Ahora yo he venido ¿para qué? Para que en mí tendréis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he venido, ¿qué dice? Pero yo vencí. En el mundo tendréis aflicción, pero en Él vamos a tener paz. Pero confía, yo he vencido al mundo. Quiere decir que ahora reina ¿qué? La gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es la que está latente en nuestra vida. Fíjese que aquí claramente nos dice, para que reine por la justicia, para que la gracia reine. Reine, quiere decir que vivíamos sujetos al pecado y el pecado reinó. Pero ya no vivimos sujetos al pecado. Quiere decir que ahora reina la gracia. Lo que es el regalo no merecido. Yo quiero que nosotros entendamos una cosa, porque la palabra de Dios nos sigue enseñando y nosotros tenemos que ver la preocupación que el apóstol Pablo tenía para que nosotros también no permanezcamos en el pecado. Ve, y cuando nosotros vemos a Romanos 6:23, vemos claramente que allí dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Y cuando vemos la dádiva y buscamos el significado de la dádiva, que nos encontramos con que la dádiva no es otra cosa que un regalo. Amén. Y cuando nosotros vamos a lo que es la gracia es el regalo de Dios no merecido. Quiere decir que aquí dice claramente, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la gracia de Dios, el amor de Dios que se reflejó al mundo para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es la gracia. Amén. Esa dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que nosotros somos vivos entre los muertos. Y es importante que lo sepamos de esa manera. Sabemos que los que no tienen a Dios están muertos en delitos y pecados. Pero los que profesan tener a Dios tienen que vivir como personas que ya no están muertos, sino que viven en Cristo, que están vivos en Cristo. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. El interés que Dios tiene en que tengamos vida en Él. Y esto ocurre, miren hermanos, cuando en el libro de Lucas nosotros nos encontramos con la resurrección de Jesús en el capítulo 24.
de Lucas, en el versículo 5, nosotros nos vamos a encontrar con unas mujeres que llegan al sepulcro. Hay unas mujeres que llegan al sepulcro a buscar a Jesús, quieren ir a llevarle pues especies aromáticas y ungir su cuerpo, tratar de preservar el cuerpo del maestro. Iban con una preocupación de quién nos va a remover la piedra. Estas mujeres llegaron al sepulcro y se sorprendieron grandemente, porque cuando ellas pensaban de que quién iba a remover la piedra, se encontraron con que había una piedra que ya había sido removida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había sido removida para que ellas pudieran entrar y darse cuenta de que el que estaba allí, el que habían puesto allí, ya no está. Gloria a Dios, aleluya. Y fue para ellas una sorpresa y quizás una tristeza. ¿A dónde se lo habrán llevado? Ella sabía de que habían unos guardias. Ella sabía de que habían unos hombres que habían puesto velando aquel sepulcro. Y había una tristeza, había una incertidumbre. Se les había olvidado lo que Jesús había hablado y lo que Jesús había dicho y lo que Jesús había enseñado acerca de él mismo, diciendo de que él iba a resucitar. Esta palabra se había perdido entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesús como una persona más. Ellos pensaron de que algo milagroso, algo tremendo, algo extraordinario iba a pasar en su muerte, que les hiciera saber a todos de que había un error, de que aquel hombre que estaban crucificando era el Hijo de Dios. Pero no sabemos nosotros, no sabían ellos, que lo extraordinario sí estaba pasando en la cruz del Calvario, y era que Jesús estaba derramando su sangre para salvarte a ti, para salvarme a mí, y para que en él nosotros tengamos vida. Hay gente que piensan que solamente las cosas sobrenaturales Vive Dios. son las que Dios utiliza para impresionarnos o para hacer grandes cosas. Y en este caso, esta gente que creían en Jesús, que lo veían mucho más allá que un simple profeta. Fíjense que nosotros encontramos a Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas personas decían: este es el Mesías. Es posible que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el hombre que le dice al viento calla y enmudece y todo le obedece, aquel hombre que manda a tirar las redes y que hay una pesca milagrosa, aquel hombre que alimentó a las multitudes con simplemente unos pedazos de pan y unos peces, este hombre que coge a un ciego de nacimiento y este ciego de nacimiento tiene la vista. ¿Será posible de que este hombre simplemente esté muriendo en una cruz como cualquier otro pecador? Aleluya. Como cualquier otro malhechor, sin poder hacer nada? Lo están ahí torturando, se están burlando, están diciendo un sinnúmero de cosas y él no está haciendo absolutamente nada. Poderoso Dios. Están así que la noche que fue Jesús apresado y que lo fueron a buscar al lugar donde se encontraba con sus discípulos, preguntaron: ¿tú eres Jesús? Y él dijo: yo soy. Y los que fueron a buscarlo se cayeron al piso. Están así que Pedro saca su espada, corta la oreja, y Jesús le dice: esto no se trata de eso. Y le sana la oreja a aquel hombre. Aún dentro de aquel evento tan cruel, dentro de aquel evento había oportunidad para la misericordia. Aún en aquel momento donde ya él sabía que tenía que ir a la cruz, había oportunidad para seguir haciendo milagros, o para seguir haciendo el bien, para seguir siendo de bendición a aquellos que realmente lo necesitan. Y ahí estaba Jesús. Y en la cruz, mientras todos querían que Jesús hiciera algo extraordinario y que Dios hiciera algo extraordinario, Jesús está: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está entonces teniendo compasión de ellos, porque sabía que el sacrificio que él estaba haciendo en la cruz era efectivo, iba a ser efectivo, porque era un sacrificio de una vez y por todas. Ya no había que seguir matando machos cabríos, ya no había que seguir sacrificando corderitos ni palomas para expiación de pecado. Había uno que había nacido en un pesebre, había uno que había nacido con el propósito de que fuera el cordero, ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él sabía
sabía a lo que había venido. Él venía para salvarte a ti y para salvarme a mí. Santo. Estando en la muerte, estando en el lugar donde ya quizás sin fuerza y sin mucho que decir, aún así le dice a uno de los que está muriendo que reconoce su deidad y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque ese era el propósito de Dios. Jesús no solamente le está diciendo a aquel hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, sino que nos está diciendo a cada uno de nosotros: hoy les perdono los pecados, hoy hay un cero y un cuenta nueva. Y yo quiero que usted sepa una cosa, que todo aquel que viene a mí yo no lo rechazo. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que cree en mí, yo le quiero decir una cosa, que voy a ir a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, Señor. Escuche bien. Aquellas mujeres llegan allí con una preocupación tremenda. Pero yo quiero que sepa una cosa, porque es que Dios tiene todas las cosas en un orden tremendo. Dice que cuando aquellas mujeres estaban allí, llegaron dos hombres resplandecientes, llegaron dos ángeles resplandecientes y se pararon junto a aquellas mujeres, porque es que Dios te va a dar una respuesta rápida, una respuesta clara, para que tú sepas de que tú tienes que vivir y buscar. Mire, hermano, esto es una cosa tremenda. Cuando aquellos hombres se pararon allí, vieron a aquellas mujeres llorando, le dijeron a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Den un aplauso fuerte. Jesús nos está diciendo de que nosotros tenemos que morir al pecado. Jesús había llevado en la cruz todo el pecado de todos nosotros, para que nosotros supiéramos que a través de Él nosotros íbamos a tener vida. Por eso la resurrección de Cristo era sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando Él murió y resucitó, nos está diciendo: ustedes también han resucitado juntamente conmigo y han salido del estado pecaminoso, para que en mí tengáis vida. Vive Dios. Santo. Y es importante saber eso, porque aquellos hombres le están diciendo a aquellas mujeres: ya no hay que buscar entre los muertos, ahora hay que buscar entre los vivos. Gracias, Señor. Ustedes están buscando en el lugar equivocado. Hay gente que se están buscando en el lugar equivocado, porque siempre están buscando las cosas donde lo que hay es mortandad. Sí, Señor. Hay cosas que tienen nombre de que viven y están muertas, dice la palabra de Dios. Hay gente que siempre están buscando en los sepulcros, siempre están buscando en los muertos, están buscando en los sitios donde no hay vida, y piensan que los asuntos emocionales y que las cosas que mueven a esta carne son los asuntos que donde Dios está. Yo quiero decirle que usted está equivocado. Cuando los sitios donde Dios está no son los asuntos que mueven esta carne. Donde Dios está son las cosas que mueven todo nuestro interior, nuestra vida, y todas las cosas que son movidas por el poder de Dios y la presencia de Dios tienen un cambio en Él. Vive Dios. Santo. El apóstol Pablo fue claro y dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo que aprendí, todo lo que sabía, todo lo que había aprendido a pies de Gamaliel, fariseo, todas esas cosas las pongo por basura, por contar de tener el conocimiento de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia que yo tuve me hizo conocerle. Gracias, Vive Dios. Y es importante que nosotros conozcamos a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Saliéndonos de la condición de muerte y entrando en una condición de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros sabemos que tenemos que nacer de nuevo. Cuando nosotros sabemos de que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad con Dios en la obediencia. Cuando nosotros sabemos cuántas cosas tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Porque para acercarse a Dios hay que dejar todas las cosas que nos separan de Dios. Y las cosas que nos separan de Dios se llama pecado. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jehová. Yo creo que usted entienda una cosa. Adán y Eva no eran adúlteros, no eran fornicarios, no eran pillos, ni eran un montón de cosas que hoy tenemos por pecado, que realmente lo son. Pero una cosa hicieron ellos: desobedecer.
Y la desobediencia es pecado. Y el pecado lo que trae es separación entre el hombre y Dios. Y mientras más nosotros desobedecemos a Dios, porque ya la concupiscencia se había metido dentro de ellos. Y cuando esa concupiscencia se había metido dentro de ellos, lo que hacía era de que lo que querían hacer bueno, ya no lo hago. Por eso el apóstol Pablo decía, oh, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago? Y lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Porque es que hay una concupiscencia en la carne que nosotros tenemos que vencerla, que nosotros tenemos que matarla, que nosotros tenemos que someterla a Dios. Para acercarnos a Dios. No sé si usted entiende. Mire, hermanos, a Moisés lo iban a matar, porque no se podía tener niño varón. Las judías no podían tener un hijo varón. Y como no podían tener un hijo varón, la ley era que todos los varones que nacieran de entre las mujeres hebreas había que matarlos. Aquella mujer trató de esconder a aquel niño por mucho tiempo, pero ya no lo podía esconder más, ya no había manera, ya no lloraba de la misma manera, ya se hacía sentir Moisés como cualquier niño. Era un niño hermoso, pero Dios tenía planes con él. Cuando Moisés nació era porque Dios había permitido que aún dentro de un decreto, dentro de una ley, dentro de lo que se estaba estableciendo de que los niños tenían que morir, Dios iba a preservar a ese niño, le iba a llevar a un lugar para que este niño, cuando creciera y fuera un hombre, entonces fuera el instrumento que sacara al pueblo de Dios de los contornos de Egipto. Sí, Señor, gracias a Dios. A él lo iban a matar. Pero esta mujer dijo, si se queda aquí lo van a matar. Así que lo voy a poner en la arquilla y lo voy a tirar por el río para abajo. Que sea lo que Dios quiera. Es que Dios tiene todo, mire hermano, tremendamente puesto en el orden. Sí, Señor. Cuando tú piensas que estás haciendo algo que no es, Dios está diciendo, en eso me voy a glorificar yo. Cuando tú piensas que ya no hay alternativa y que lo que voy a hacer es soltarlo todo, bueno, Dios tiene un propósito, Dios va a hacer algo. Mire, cuando aquella mujer dijo, pues voy a desprender de este muchacho porque ya no lo puedo tener, lo voy a poner en una arquilla para que baje río abajo, ya Dios tenía unas mujeres que estaban listas para salir, para que se encontraran con aquel niño y lo miraran y dijeran, qué lindo es, este niño es mío. La hija del rey. Y la hija del rey no iba a permitir que le quitaran un niño, así él supiera y ella supiera que era un niño de entre los hebreos. Aquella mujer no iba a permitir que le quitaran a aquel niño hermoso para que lo mataran. Ella era la hija del rey, y a la hija del rey le iba a conceder lo que ella quisiera. Y ahí estaba Moisés siendo concedido. Gloria a Dios. Es tan así que Dios es tan bueno, y tan bueno y tan bueno, que aquella mujer, hija del rey, sabía que no podía tener al niño, necesitaba una nodriza al niño, necesitaba alguien que lo atendiera. Y quién mejor que una mujer de entre los hebreos que viniera y lo cuidara. Entonces se fueron y buscaron a una mujer de entre los hebreos que era su misma madre para que lo cuidara. ¿Cuántos adoran a Dios? Es que Dios hace milagros, es que Dios todavía sigue teniendo el control de todo. Y aunque nosotros parezcamos que estamos turbados y que parecemos que estamos en medio de un problema, Dios tiene el control de todo. Vive Dios. Santo. Y allí cogieron a Moisés. Mira, hermano, Vive Dios. lo criaron. Moisés se fue. Y nosotros vemos la mano de Dios con Moisés, y Dios estaba con el niño. ¿Cuántos saben eso? Que Dios estaba con ese niño. Dios estaba con el niño. Y todo lo que Dios hacía era en favor del niño. Y el niño creció. Y dice que cuando aquel muchacho creció dentro de la casa del faraón, dice que llegó un momento donde había que poner en peso donde estaba la credibilidad de aquel niño. Y dice que se formó una pelea entre judíos y los egipcios. Y este egipcio le hacía daño a un judío, y allí estaba Moisés. Y Moisés dijo, espérate, algo dentro de él como que... Y ahí comenzó esta descendencia, esto que proviene de Dios, este celo de Dios. Y dijo,
aunque yo haya sido criado entre los egipcios, aunque a mí me haya criado y me haya dado la oportunidad esta mujer, esta hija del faraón, y aunque en cierto modo yo soy como un hijo para ellos, hay algo dentro de mí que me dice de que yo tengo que intervenir en este asunto. Y cogió al egipcio y lo mató, y ahí tuvo que salir corriendo, se fue huyendo. Señor. Vive Dios. Dice, pero ¿en qué Dios estaba? Dios está en el propósito. Vive Dios. Dios no lo mandó a matarlo, Dios está en el propósito. ¿Cuánta gente no han caído presos? Gente no han caído en lo más bajo del mundo. Gente que cayeron en la droga. Gente que estuvieron en los asuntos más terribles de su vida. Y te dice, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en el propósito. ¿Sabe por qué? Porque hoy son gente que están pastoreando iglesias. Hoy son gente que están evangelizando. Hoy son gente que están ayudando a otros a salir de las drogas. Hoy son gente que están orando, que están interviniendo, que están batallando contra las huestes del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque vivieron todas esas cosas dentro del propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí estaba Moisés dentro del propósito. Santo. Pero ¿sabe qué? Cuando llegó la hora que aquella salsa comenzó a arder, pero que no se consumía, entonces Moisés dijo, espérate, yo estoy viendo algo aquí como que aquí hay algo sobrenatural, aquí hay algo que yo nunca lo había visto. ¿Será posible que una salsa esté ardiendo y que no se consuma? ¿Sabe? No, aquí no sé qué, esto hay algo que está ardiendo, pero eso ahí está intacto. Y yo me tengo que acercar. Sí, porque la curiosidad es así. Hay gente que quieren acercarse. Hay gente que quieren acercarse, pero yo creo que usted entiende una cosa. Ahorita yo estoy hablando de que para acercarse a Dios hay que hacer una cosita. Y Dios se lo dijo a Moisés. Cuando Moisés iba para allá, aguántate. Quítate el calzado. Quítate la sandalia. No te estoy diciendo que no te acerques, lo que te estoy diciendo es que te quite la sandalia. La sandalia es el pasado. La sandalia es por el camino por donde tú has transitado. La sandalia es todas aquellas cosas que quedaron atrás. Ahora hay que soltar esa sandalia. ¿Sabe por qué? Porque el lugar que tú pisas es santo. Y cuando nosotros comenzamos a acercarnos a Dios y comenzamos a pisar los lugares donde Dios quiere que nosotros pisemos para acercarnos a Él, va a llegar el momento donde Dios te va a decir, saca el pasado de tu vida, saca aquellos pensamientos que pertenecen a la vida pasada. Comienza tú a desechar todas aquellas cosas que pertenecían a la vida pasada, porque para acercarse a mí, que soy santo, hay que dejar todas las cosas. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios siempre nos va a llamar para acercarnos a Él, a la santificación. Yo quiero que usted entienda una cosa. Dios es santo y Dios nos va a llamar a nosotros a que nosotros nos santifiquemos en todo el sentido de la palabra, espíritu, alma y cuerpo. Esto no se trata de que Dios solamente mira el corazón. Esto no se trata de que Dios solamente mira lo que está dentro. Dios mira también lo que está afuera. Dios había visto lo que aquel hombre Moisés había hecho dentro de su vida, dentro de su transitar, y Dios le está diciendo, detente y quítate la sandalia, porque este lugar es santo. Hay gente que pretenden estar cerca de Dios, pero no sueltan el pasado. Hay gente que viene cargando con cosas del pasado y no solamente pecado. Hay gente que ni siquiera han aprendido a perdonarse ellos mismos. Gracias a Dios. Vive Dios. Vive Dios. Todos adoran a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que todavía andan en las ataduras de la vida pasada. Gloria a Jesús. Y esas cargas hay que soltarlas. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón son aquellas personas que todavía tienen cosas dentro de sí que fueron
sumamente estremecidos en la vida pasada y hoy están dentro del evangelio, pero todavía siguen pensando en las cosas que antes me habían ocurrido, las cosas que antes me habían hecho, las cosas que antes a mí me ocurrieron, o porque me hicieron esto, o porque me hicieron lo otro, o porque me trastocaron el corazón, porque trastocaron mi vida, y todavía esas cosas las vienen arrastrando como cadenas en sus pies y no han soltado aquella cosa que Dios le está diciendo. Escuche bien. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando nos dice la verdad, no nos está hablando solamente de la verdad de la palabra de Dios. Nos está hablando que cuando conocemos la verdad es que hemos conocido a Cristo. Porque es importante nosotros conocer a Cristo para saber hasta dónde Cristo va a llegar. Porque la mujer samaritana 5 maridos había tenido y el que tenía ahora no era de él. Pero aquella mujer samaritana recibió lo que mucha gente desearía recibir en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no llegó allí para juzgarla, ni para señalarla, ni para decirle que se iba para el infierno. Cristo llegó allí para decirle que había esperanza en Cristo Jesús, de que estaba ella allí frente al Mesías, y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría. ¿Usted está entendiendo eso? Es que Jesús le está diciendo: yo te voy a dar agua que salta para vida eterna. A mí no me interesa la vida pasada tuya, con las cosas que tú has hecho. Sí, yo sé lo que tú has hecho, yo sé cómo tú has vivido. Yo lo que quiero es que tú entiendas el don de Dios. Yo quiero que tú entiendas la misericordia. Yo quiero que tú entiendas el amor. Que si yo he llegado hasta este pozo, no es porque Jesús tenía sed. Porque la que tenía sed era ella. Si Jesús se acercó a ti, no es porque Él te necesita, sino porque tú lo necesitas a Él. Porque usted ama a Dios, porque Él te amó primero. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Si Cristo se acercó a usted, es porque te ama, porque te vio allí debajo de la higuera. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, yo me acordé de ti. Si Jesús llegó allí hasta el estanque de Betesda, donde había un hombre que por 38 años tenía una condición y lo llevaban allí, pero no podía llegar hasta el movimiento de las aguas, Jesús llegó hasta donde estaba él, porque Jesús se movía dentro del amor y la misericordia. Dios se movía dentro de la gracia. Jesús había llegado no para que él dijera de que él no podía meterse, porque la gente se metía primero que él. Jesús llegó para decirle a este hombre: ¿quieres ser sano? Aleluya. Poderoso Dios. Jesús llegó a tu vida para decirte: ¿quieres salir de la condición en que estás? Jesús llegó a nuestra vida para decirnos: ¿quieres vivir en vida entre medio de los muertos? Mira, hermano, lo que nosotros estamos ofreciendo no es cualquier cosa. Nosotros lo que queremos es que la gente salga de entre medio de los muertos y tenga vida. Gloria a Dios. Lo que está pidiendo Dios es que seamos luz en medio de las tinieblas, de que seamos el ejemplo, de modo que si alguno está en Él, debe de andar como Él anduvo. Eso es lo que Dios nos exige, pero tenemos que salir de la condición de muertos y entrar en la condición de que tenemos vida. Ya a Moisés le dijeron: tienes que santificarte. Yo creo que usted entienda eso. La santificación es un asunto bien importante. Bien importante en nuestras vidas. Romanos 6:4 nos dice que fuimos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Yo creo que usted entiende una cosa. Cuando nosotros andamos en una vida nueva, ¿cuántos compran ropa nueva aquí? Todos compran ropa nueva. ¿Y qué hacen con la vieja? Hay que sacarla. Ya no nos sirve. Ya está desgastada.
ya no nos sirve para mucho. Usted la saca y usted anda con ropa nueva. Los leprosos, cuando llegaron al campamento de los sirios, lo primero que hicieron fue que se cambiaron de ropa. La ropa sucia, la ropa ensangrentada, la ropa que realmente ya tenía mal olor, la ropa que ya no servía encima de ellos, había que echarla. ¿Por qué? Porque habíamos encontrado un campamento que Dios nos los había concedido y que Dios había hecho grandes cosas, y lo primero que tenemos que hacer es ponernos una ropa nueva. Y sabe una cosa, que cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que comenzamos a experimentar es una vida nueva, y en la vida nueva no puede haber rasgos de los zapatos viejos, no pueden haber rasgos de la camisa que estaba rota, no pueden haber rasgos de aquellas cosas que eran del pasado, porque aquellas cosas que eran del pasado nosotros las botamos a la basura. Ahora tenemos una vestidura nueva. Gloria a Dios. Dale la mano a tu hermano y dile: no sigas pensando en el pasado. Y yo fui tan malo. Vive Dios. Ay, yo creo que yo todavía estoy pagando las que yo hice. Santo. Santo. Yo creo que estas son las cosas que ahora las estoy pagando. Porque seguimos con eso ahí. El diablo dice: mira, eso fue por lo que tú hiciste, eso fue por aquello. El diablo te sigue tirando con todo lo del pasado y tú no puedes crecer. Ay, es que yo no sé si Dios me perdonó. Yo hice un pecado tan tremendo que yo no sé si Dios me perdonó. Es que a mí me pasó esto, es que a mí me hirieron tanto que yo tengo una herida en el corazón. Yo no sé si todavía esa herida. Es que cada vez que me hablan de eso yo siento como si se me hubiera... A ver, mire, hermano, suelte eso. Dile: suelta eso. Suelta eso. Díselo con autoridad. Suelta eso. Nosotros no podemos seguir viviendo atados a las cosas que nos ocurrieron. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo. Cristo vino a nosotros para cambiarnos de una manera total. Gloria a Dios. Che bien. En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo aprovecha y le dice básicamente lo mismo. Escuche bien, porque le dice: sepultados en el bautismo y resucitados con él mediante la fe. No solamente le dice: estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Mire cómo les habla ahora a los gentiles, porque los gentiles no sabían nada de la circuncisión. Todos los gentiles eran incircuncisos. No sé si usted se acuerda de David. ¿Quién es este incircunciso? Así dijo David de Goliat. ¿Quién es este incircunciso? Porque para los judíos la circuncisión significaba pureza. Porque ese era el pacto de Abraham. Y cuando Pablo le habla a esta gente en los Colosenses, les dice claramente: estando muertos en pecado, en la incircuncisión. Ay, ay, ay. Vive Dios. Mire, hermanos, en la incircuncisión de vuestra carne, para que el gentil supiera que no era simplemente de los pecados que ellos cometían, sino que había un asunto que no los involucraba a ellos, que no los hacía inclusivos, y era la incircuncisión. Quiere decir que este era el problema que existía entre los gentiles y los judíos. Los judíos de aquel tiempo trataban de judaizar la iglesia y hacer que la iglesia entrara dentro del ritual de la circuncisión, porque decían de que para hacer y creer en Jesucristo no era un asunto de la gracia, sino que había que entrar dentro de los rudimentos de la ley. Y en los rudimentos de la ley lo primero que había que hacer era circuncidarse.